Ay, me caí, pero... Ok, amigos. Me he dado cuenta que ese Ultra Armin me ha revelado mucha información sobre el templo de los enérgicos. Pues resulta que ahora existe un lugar llamado el templo de los enérgicos que hasta ahora solo se pensaba que era una leyenda. Pero no, resulta que es verdad. Sí. ¿Qué les parece si voy yo junto a Perry? Junto a mí. Me parece buena idea. ¿Por qué no conmigo? Es que tú te pusiste muy ebrio últimamente, jirafón. Sí, me puse bien ebrio. Hasta soy una jirafa mutante sin un cuello. Sí. ¿Qué? Bueno, dime más sobre ese templo. Bueno, yo creo que en ese templo, según Ultra Armin, después del episodio me dijo que habían unos documentos privados ahí que se pensaban que iban a permanecer ahí para siempre. Sin embargo, tengo pensado robarme esos documentos para descubrir más información sobre su persona. Y también me enteré de la existencia del verdadero villano que es Hyperstarias, que es el padre de su persona. Pero ¿tú qué crees que pasará en el futuro, Perry, ya que eres fisiológico? Yo creo que en el futuro vamos a ir al río Sacramento a buscar ese templo, y si lo llegásemos a encontrar, ya sabes, le tomaríamos muchas fotos porque dicen que el verdadero final va a ser el 26 de noviembre. Falta un poquito, no mucho, pero sí poquito, o poco. Falta poco, pero creo que en ese templo se encuentra lo que le da vida a los enérgicos, pero no los positivos, sino que los negativos, y esa cosa es el corazón interdimensional, o el corazón de los enérgicos. A mí desde pequeño, mis padres, que de hecho ya me acordé sobre mi historia en el pasado, pero resulta que en el pasado mis padres, que actualmente no sé si siguen vivos y muertos, pero en el pasado me dijeron que había un lugar llamado el Templo de los Enérgicos, y en ese mismo lugar había un objeto llamado el corazón de los enérgicos, que creo que realmente es una escultura. Y una estatua, pero esa estatua del corazón de los enérgicos, no sé cómo me lo describieron mis padres, como algo que abría portales, pero nada más me dijeron eso, no sé más. Pero eso es lo que mantiene con vida a los enérgicos negativos. ¿Tú qué crees, Chomlin, que tendríamos que destruir ese corazón? Pero yo creo que ese corazón se puede destruir con dinamita, y con la dinamita creo que esa es la debilidad del corazón, la dinamita. Ahora sí es verdad, porque creo que ese corazón es muy resistente. Bueno, tuvimos un pequeño corte, pero bueno, sigamos. Pero resulta que ese templo es algo bien antiguo. Si no, ¿cómo me explicas por qué esos enérgicos tienen tanto tiempo con vida? Es que resulta que antes de que Super Son y Prime Son y los demás enérgicos nacieran, resulta que los enérgicos en ese entonces ya era prácticamente una civilización extinta, pero por la llegada del último dios de energía, que era Hyperstarios, resulta que logró revivir a la raza enérgica para hacerla en una civilización gigante. Pero bueno, ahora esa civilización, su objetivo antes era que todos confiaran en ellos y volverse los reyes del mundo. Pero al final, ya saben, nació Primeson, que tenía la energía negativa. Esa misma energía provocó que muchos enérgicos se volvieran negativos, y al final el último que quedaba con energía positiva era Super Son, que intentó detener a su hermano Primeson, aunque no le quedaba otra oportunidad más que defenderse, porque todos sus amigos, incluyendo a Sartonia, se habían contagiado de la energía negativa. Pero bueno, al final Super Son
Así le llamo Super Son, o también a veces le llamo Johnson, así. Pero resulta que Super Son terminó siendo contagiado por la energía negativa. Pero bueno, y al final se terminó haciendo aliado de los de la energía negativa. Y pues bueno, y pues causaron un gran desastre que provocó que muchos de sus creyentes murieran. Bueno, se consideraban creyentes porque todavía no sabían si realmente existían los enérgicos. Pensaban que solo era una leyenda, pero los creyentes sabían que existían. Pero bueno, al final los enérgicos, cuando su energía negativa se caducó, terminaron descansando en el templo de los enérgicos. Pero un día, bajo la capa terrestre de la tienda y siempre me equivoco, pero bueno, bajo la superficie de la tierra, los enérgicos terminaron descansando ahí. Pero, espera, Chumli, espera, ¿por qué siempre te equivocas en algunas letras? Pues sí, porque siempre te equivocas en unas letras. ¿Que seas retrasado o qué? Nunca me equivoco. Resulta que yo en el pasado tenía TDAH y todavía lo tengo, pero por eso hablo mucho. Bueno, no es por el TDAH, sino que es por mi actitud. Pero bueno, resulta que los enérgicos, cuando estaban descansando bajo la capa terrestre de la Tierra, resulta que llegaron los mineros con sus máquinas mineras y terminaron causando un gran agujerote que terminó despertando a los enérgicos. Y al final los enérgicos causaron un gran desastre en esa ciudad que casi despertaba a otra criatura muy peligrosa, y eso se llama el ancestral. Bueno, el ancestral es una criatura que vive en Bután, de hecho el ancestral antes era un dinosaurio en el periodo Triásico, pero luego fue contagiado por la energía negativa prestoenérgica. Pues la energía negativa prestoenérgica es una energía prehistórica que existió con los dinosaurios, pero esa energía había contagiado a ese dinosaurio llamado ancestral y al final le pasó esa energía a los demás ancestrales, y al final se volvieron unas criaturas colosales, pero la mayoría murieron por las extinciones, y el último que quedó tuvo que descansar bajo la superficie del país Bután. Pues resulta que el último ancestral que quedó terminó descansando bajo la superficie terrestre del país Bután. Ahí se la pasó mucho tiempo y se cree que ahí seguirá hasta el año 2027, donde va a despertar. Sin embargo, hay un enérgico muy peligroso en los Estados Unidos, y ese enérgico se llama ácido y es un enérgico híbrido y omega de energía nuclear y ácida, que es muy poderoso. Hasta una vez causó una guerra contra los humanos que hace muchos años que casi provocaba la extinción de la humanidad, pero eso fue hace millones de años. Pero ahora, eso fue hace unos miles de años, pero ahora ese enérgico está descansando, mientras que los humanos que tienen miles de años ahora están avanzando mucho para descubrir cómo detener a los enérgicos que están despiertos. Pero ¿cómo será visitar ese templo? No sé, tal vez tengamos que llevar al Mechachoms que nos guiará, pero hay un problema, y es que allá hay muchas víboras, en especial las víboras gigantes. ¿Pero qué importa? Ni sabemos si van a atacar porque son muy tímidas, excepto las gigantes. Pero bueno, ¿eso qué importa? Luego buscaremos otras formas de llegar hasta el templo. Y pues tal vez nos encontraremos con un enérgico cerca del templo de los enérgicos, y al final detendremos a ese enérgico y al final llegaremos al templo de los enérgicos, donde vamos a buscar todos esos archivos de los creyentes.
esos archivos se encuentran en unas iglesias. Pues si encontramos esos archivos, tal vez consigamos mucho dinero con esa información. Y al final tendremos mucha información valiosa para las camaradas. Sí, pero bueno, pues eso. Creo que ya no tenemos que explicar más porque la única forma en lo que lo podremos saber será en esa visita hacia el templo. Ahí se revelará más información y también encontraremos la forma de vencer a los enérgicos negativos. Pero bueno, eso se verá en el próximo episodio de Chomlin, que se estrena el 4 de noviembre. Sí. Quién sabe si sale el 4 de noviembre o después o antes, pero bueno. Es todo lo que sé. Y bueno. ¿Ustedes creen que va a salir ese episodio el 4 de noviembre y luego el 26 de noviembre sea el final del operativo 6? Tal vez, pero bueno, ya. Adiós, nos vemos en ese episodio. Si no logro subir, ya saben por qué, porque me morí por algún enérgico de allá, pero bueno. Espero ganar esa batalla contra los enérgicos y bueno, adiós.